Juan, buenas tardes, bienvenido, o mejor me colo yo. Primero que nada, gracias por abrirnos las oficinas tuyas y por aceptar esta entrevista cortita. Eh, Más allá de que casi todo el mundo te conoce, infiero eso, siempre arranco estas sesiones con una pregunta bien abarcativa, la cual muchas noches de desvelo nos dejó y hemos charlado, pero quiero ahora que el público conozca tu opinión. Y la primera pregunta sería si para vos es necesario enseñar todo lo que tiene que ver con razonamiento probatorio y con trabajo con la prueba desde el grado o el pregrado. Bueno, Titi, muchas gracias a ti por supuesto, por la invitación al espacio que estás creando, donde sé que han pasado además mentes tan importantes sobre estas cuestiones a las que nos dedicamos. Gracias por estar en mi oficina, sabes que además con todo el aprecio del mundo eres siempre bienvenidísimo aquí. Tú, Robert, cualquiera de los que se quiera venir aquí a trabajar conmigo sabe que siempre va a tener las puertas abiertas. Orgullosísimo. Nada, claro que sí, claro que sí. Yo creo que es una pregunta que indudablemente debe responderse de forma afirmativa. Quizás lo que nos tiene, pese a las ocupaciones del litigio, pese a las audiencias, pese a los juicios, lo que nos tiene tan enamorados a muchos como a ti y a mí de la academia, es justamente darnos cuenta que la litigación, las técnicas, las herramientas de carácter procesal resultan inocuas y siempre insuficientes si no están dotadas de contenido sustancial. Y ese contenido sustancial única y exclusivamente proviene de las cuestiones, digamos, centrales de la prueba, de todo lo que se estudia en la concepción racionalista de la prueba, de todo lo que desde el punto de vista de la fiabilidad de las evidencias podemos valorar, de todo lo que implica por el trabajo del día a día, las formulaciones de los estándares de prueba, de la motivación judicial. Creo que lo que hacemos sin ese contenido sustancial no tiene sentido. Bueno, ya ahí tocaste varios temas los cuales me gustaría ir trabajando uno punto por punto. Estamos grabando esta sesión habiendo finalizado hace muy pocos días el primer Moot Court creo que de Latinoamérica y el primero de Silex, que con vos con mucho oficio y dedicación, que creo que a todos los que lo hemos hecho le consta, bueno, has coordinado. Con lo cual, esto tiene que ver un poquito con la pregunta que quiero conversar ahora con vos. Ya partimos de la base de que sí, que hay que enseñar o que se debería enseñar más profundamente algunas nociones de derecho probatorio, pero sobre todo también de teoría racional de la prueba para poder trabajar en el día a día. Bueno, ¿cómo recibís vos o cómo podemos superar esta barrera, este viejo debate entre, por un lado está la práctica y por otro lado está la teoría? Sí, yo creo que es hora de superarlo. Yo creo que es un debate que ha envejecido y que ya ha envejecido muy mal. Ningún teórico medianamente serio sostiene que de la práctica no hay nada relevante que extraer para sus formulaciones teóricas y ningún práctico que se precie de ser eficiente, que se precie de litigar con seriedad, con rigor, con profundidad, se atrevería a decir que las cuestiones teóricas de la prueba no importan. Es al fin y al cabo lo que estamos haciendo todos los días. ¿Cómo contrainterrogamos nosotros? Pues tú lo viste, ¿cómo contrainterroga cualquier abogado medianamente serio? Pensando en las hipótesis de la mentira o del error, pensando en desde el error qué es lo que nos ha dicho la psicología del testimonio, cuáles de estos parámetros que llevan 50 o 60 años ya acreditándose a partir de evidencia empírica muy robusta, se presentan en el caso en concreto, qué tenemos que hacer nosotros, nuestros investigadores, para recolectar evidencias y acreditar que hay un problema de fiabilidad específico en un testimonio en concreto. Todo esto solo se puede hacer si partimos de la base de que ese es un viejo debate, sí, un debate que ha envejecido muy mal, un debate que ya deberíamos sepultar. Coincido totalmente. Vos mencionaste ahora algunas áreas que escapan a lo jurídico. Mencionaste, por ejemplo, la psicología del testimonio. Decime si compartís el diagnóstico porque me gustaría mucho saber tu opinión. Creo que más o menos desde el 2011 al 2015 estábamos transitando lo que le podríamos decir una primera ola de litigio. ¿Por qué primera ola de litigio? Bueno, porque estábamos empezando a ser conscientes de que el litigio o la litigación tenía que ser incluida en las currículas de abogacía de derecho, ¿no? Y ahora que más o menos eso se pasó en Latinoamérica, no obstante, hay muchas universidades que todavía no tienen litigación ni siquiera como una materia optativa. ¿Cómo ves esto de que ahora creo que está más en evidencia que necesitamos de nociones de otras ciencias?
de la psicología del testimonio, de todo lo que es la información pericial, pericial psicológica, pericial forense, pericial antropológica, lo forense en nuestra profesión, cómo es esa relación en la enseñanza y en la profesión. Yo creo que el diagnóstico que realizaría es muy semejante. Quizás a la primera fase de la enseñanza de la litigación yo la llevaría un poquito más atrás. Quizás hablaría de inicios de siglo. Ujú. Los chilenos antes de la implementación debe ser de la ley 2700, creo si la memoria no me traiciona en este momento, que es, o 27000, o sea, algo por el estilo, que es el Código Procesal Penal chileno. Antes de eso ya pasaron por un proceso de formación importante. Yo creo que parte de la batuta acerca de la pedagogía necesaria para comprender bien el sistema la llevaron ellos en su momento. Yo creo que le hicieron mucho bien en muchos sentidos a nuestros ordenamientos jurídicos, acompañados también de algunos profesores argentinos y demás. Y digamos que este primer cuerpo bibliográfico, el corpus de litigación Mm. inicial, fue clave para que todos entendiéramos de qué es que estamos hablando cuando hablamos de sistema acusatorio, de sistema adversarial y un sistema más de partes, donde la litigación entra a jugar un rol bien central, bien relevante. Pero yo creo que eso ya lo superamos. Yo creo que cuestiones como la inmediación de la prueba ya la entendimos. Ya entendimos cuestiones como el papel que debería jugar o no en muchos momentos y en muchas fases procesales la oralidad. Ujú. Ya entendimos que aquí lo que se practique antes, los datos de prueba que se recolecten antes del juicio, no valen si no se presentan en el juicio. Esa labor pedagógica tan relevante que hicieron al inicio de la implementación de este movimiento reformista en Latinoamérica, yo creo que ya está bastante bien comprendida. Eso lo que significa es que si el primero de los objetivos lo lograron y lo lograron muy bien, y prueba de eso es todos los que estamos sentados en este despacho, todos los que alrededor de Latinoamérica nos estamos dedicando a estas cuestiones, ya digamos que litigando de forma muy fluida, sin tener mucho que envidiarle a las grandes firmas pues, de litigación norteamericanas, investigando con nuestros investigadores, con nuestros forenses y demás, yo creo que ya es hora de ir a la siguiente fase. Y la siguiente fase es entender que habiendo comprendido estas cuestiones elementales acerca del funcionamiento del sistema, nada de esto sirve, nada de esto va a ayudar realmente a los propósitos epistémicos y de garantía que hay detrás del proceso, particularmente del proceso penal, que es lo que a mí más me importa, si es que no nos tomamos en serio otras cuestiones que normalmente se derivan de ciencias auxiliares para el proceso. Yo creo que hoy ya no tiene sentido hablar de interrogatorio de testigos, Ujú. de examen directo o de contraexamen sin hablar de psicología del testimonio. Yo Totalmente. creo que hoy ya no tiene sentido que una clase de procedimiento penal se dedique a enseñar qué es lo que dice el código acerca de la conformación de la rueda de personas o del álbum fotográfico, cuando realmente es muy poco lo que dicen al respecto. Cuando los aspectos que determinan la mucha o poca fiabilidad que puede llegar a tener el reconocimiento, en Mm. realidad se derivan desde los análisis de la psicología del testimonio, de todo lo que desde hace mucho tiempo vienen estudiando profesores pues como Elizabeth Loftus, como Juliana Mazzoni, como el propio Antonio Manzanero, profesores como Gary Wells, como Samuel Cassin, que tanta producción al respecto han realizado, al punto que la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos emite un reporte sobre los errores en la identificación de los testigos en el año 2014, donde básicamente nos da a todos los que lo consultemos un blueprint acerca de cómo deberían hacerse y acerca de cuáles son los riesgos que implican estas identificaciones, incluso si se hacen como deberían hacerse. Se habla de tasas de error muy altas, se hablan de muchísimas falencias que se pueden cometer bien desde el procedimiento mismo, desde lo que hacen los actores del sistema de justicia, o Ujú. bien derivadas de las falencias de percepción y rememoración de los testigos. Es decir, ya hay demasiada información como para que las clases de examen directo o interrogatorio directo a los testigos consistan en decirle por favor haga preguntas abiertas. O Comparto. consiste en decirle cuidado porque usted tiene una serie de objeciones que debe aprenderse de memoria. Cuidado y no permita que se formule una pregunta compuesta. Entre otras, muchas de las objeciones que se enseñan no tienen un carácter sustancial. Son cuestiones más formales que pueden superarse y que de hecho en la práctica muchas veces, como lo vimos en el Moot Court, se superan no en el plano técnico, sino que las deciden los jueces dependiendo de si quieren o no conocer la información que se está debatiendo en ese momento con ese testigo en específico.
Luego, la litigación no puede estar centrada en lo que ya entendimos. Y muchas gracias porque nos ayudaron a entenderlo muy bien. Yo creo que hoy la enseñanza de la litigación tiene que estar centrada en cómo hacemos para tomar toda esta evidencia que se ha recolectado en las últimas décadas Ujú. y aterrizarla a donde también importa, porque en la teoría es relevante, pero donde más importa es en la sala de audiencias, donde se está administrando justicia para los seres humanos. Luego, yo creo que ahí es donde deberíamos estar fijando la segunda fase. Podría decirte lo mismo si hablamos de la prueba pericial, podría decirte lo mismo si hablamos de motivación judicial, podría decirte lo mismo si hablamos de lo que sea que hablemos. Ya creo que estamos en un momento en el que hay que evolucionar hacia una litigación basada, orientada desde y para el contenido material de la prueba, las discusiones sobre la prueba, no tanto en la forma, no tanto en el procedimiento, no tanto en la técnica. Ujú. Bueno, con esto último, sobre todo que decís, creo que me habilitás para hacer una pregunta madre, por decirlo de algún modo, pero que la quiero desmenuzar. La pregunta madre es, ¿cuál sería entonces una buena prueba? ¿O cómo nos podemos identificar si estamos adelante de una buena prueba? Y en ese sentido, si intentamos dar esta segunda fase, tercera fase, no importa ahora el número, pero sí pasar de página, ¿cómo ves vos, que sé que sos un estudioso del tema, la incidencia, por un lado, del análisis económico del derecho, esta idea de costo-beneficio que muchas veces cuando están en tribunales uno decide, bueno, costo-beneficio, teoría del caso, elijo si hago una pregunta, elijo si me paro a hacer una objeción. Eso por un lado. En análisis económico rápido, en cuanto a una destreza de litigación, no. Pero más precisamente el riesgo de error. ¿Cómo ingresa el riesgo de error en esta idea también de que la teoría del caso no es solamente tener bien en claro la base fáctica, la base jurídica, la base probatoria, sino cómo eso todo converge y lo pongo en un caso puntualmente dicho? Porque creo que la segunda página o la segunda fase va a tener un gran protagonismo en esto de la distribución del riesgo del error a través del proceso. ¿Cómo lo ves vos eso? No sé si estoy entendiendo adecuadamente el punto que planteas, porque si lo estoy entendiendo bien, no estaría de acuerdo. En principio, yo creo que las decisiones que se adoptan cuando uno está en medio de la audiencia no suelen ser decisiones basadas en razonamientos tipo análisis económico del derecho. Esto me cuesta más de lo que eventualmente me puede perjudicar, sino Ujú. que corresponden más bien a decisiones de lo que en neurociencias de la cognición muchas veces se denomina como conocimiento situacional. Tú por tantas veces que estás en las salas de Sí. audiencias empiezas a tener una suerte de conocimiento que no se puede adquirir de una forma distinta a estando en esas situaciones en concreto. Ese conocimiento situacional sumado a un análisis muy serio, muy, pero muy riguroso sobre el contenido material del caso, sobre los problemas probatorios o jurídicos, yo creo que la mayoría de veces son probatorios, Ujú. de los cuales depende el sentido de la decisión, es lo que realmente determina que uno adopte una decisión en un sentido o en el otro. Yo creo que en medio de la sala de audiencias uno rara vez hace un análisis de la complejidad tipo, bueno, ¿y qué puede implicar esto para el riesgo de error? ¿Hacia dónde yo permito que se acrecente? Yo creo que es una cuestión que en realidad se basa en la experiencia que vamos tomando con el paso del tiempo, para lo cual los mood courts o las simulaciones de audiencias Son son clave. fundamentales, porque claro, y eso lo hablábamos tú y yo hace unos días, a veces las simulaciones de los juicios salen muy simuladas, otras veces la verdad es que no tanto. Y yo creo que se puede pensar la forma, se pueden buscar mecanismos para que no sean tan simulados, para que sean un poco más parecidos a lo que sucede en la vida real. Prueba de eso es que en los proyectos que nosotros estamos organizando, pues con Juan Antonio García Amado, con Marina Gastón, todo lo que tiene que ver con estos mood codes en los que ustedes con el profesor también Roberto Velati tanto nos han apoyado, buscan que los peritos que participen sean peritos reales, Total. que tengan el nivel de conocimiento que tendría un perito real, que cometan los mismos errores y que se lleven las mismas cachetadas que muchas veces se llevan en la sala de audiencias durante el contrainterrogatorio, también en las simulaciones. Podría pensarse en que los testigos no sean estudiantes de derecho, sino que sean personas del común, personas de la calle que uno convoca al proyecto. Digamos que hay formas de hacerlo, pero las simulaciones han de mantenerse y de hecho yo creo que hay que multiplicarlas, porque en Latinoamérica con el auge inicial todo el mundo estaba haciendo esto en las universidades.
Nunca había un espacio así, que es lo que pretendemos crear, ya para abogados graduados. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el auge disminuyó, inclusive en las universidades. Quizás no es el caso argentino, porque yo sé el concurso de ustedes se ha mantenido muy vigente, pero sí en otros países ha sucedido que cuando se retiró el apoyo de las agencias norteamericanas, los Hmm. concursos dejaron de organizarse. Yo soy hijo de esos concursos. Yo gané el concurso debe ser 2012, 2013, ya no tengo muy claro, que organizaba justamente la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en concurso con la USAID, en convenio con la USAID. Muchos litigantes somos hijos de esos concursos. Y eso es algo que yo creo que no se puede perder. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva toda esta idea sobre el conocimiento situacional, sobre la neuroplasticidad, la posibilidad que tiene el cerebro de adaptarse a nuevos contextos, a nuevas exigencias, de rendir mucho más allá de lo que está acostumbrado a rendir Ujú. en condiciones normales. Yo creo que eso es clave. Y ahora, ¿que hacia dónde veo yo que vaya la distribución del riesgo del error? Yo creo que la pregunta solo admite una respuesta concreta si a cada una de ellas la situamos en el plano que le corresponde. Porque si la situamos en el plano ideal, en cómo deberían ser las cosas, pues la única respuesta que corresponde es que la distribución del riesgo de error ha de seguir estando siempre hacia el mismo lado, y es la falsa absolución. La falsa absolución siempre va a ser preferible que la falsa condena, que la condena a un ser humano inocente por un delito que no cometió. Si llevamos el asunto a la práctica, yo creo que hay una cantidad de agendas y de presiones políticas que han hecho que la cuestión sea diametralmente distinta a como debería ser. La distribución del riesgo de error en la práctica se maneja de tal manera que ante el riesgo es preferible condenar. Y esto lo digo yo, estando en un país donde en el 52% de los juicios se absuelven. Los jueces en Colombia, los litigantes en Colombia llamamos a los jueces porque son profundamente valientes. Yo trataba de explicarles a ustedes que hay algo en el ADN del funcionario judicial colombiano, quizás alguna cuestión relacionada con todo lo que nos pasó con el holocausto al Palacio de Justicia, quizás el hecho de que sea uno de los poderes judiciales que siempre ha buscado mantener en mayor medida la independencia, que casi siempre ha cumplido su papel de contrapeso. Honestamente, y no me dedico a eso, no sé realmente qué es lo que hay, pero los jueces son valientes y aún así uno siente como la cosa en determinados tipos de delitos empieza a inclinarse hacia donde no debe. Pero Colombia, entre otras cosas, es la excepción a un problema que en Latinoamérica se está presentando igualito. Habrá que en algún momento recolectar datos empíricos, habrá que verificar cuál podría ser una buena estrategia de recolección de esos datos, pero lo cierto es que son muchos los países de Latinoamérica donde delitos, por ejemplo, de carácter sexual, donde delitos de violencias basadas en género, donde delitos de corrupción y muchos otros similares, que son delitos con muy poca prueba, porque son delitos con muy poca prueba, y a eso súmale que son profundamente graves, que son conductas detestables, que son conductas claramente inadmisibles en cualquier ordenamiento jurídico medianamente serio, quizás de las más graves de todo el Código Penal. A pesar de que hay muy poca prueba, con muy poca prueba se condena. Hay una relajación evidente de los estándares de prueba para la condena de esos delitos. Y uno como litigante lo sabe. Y uno como litigante sabe que cuando va a defender a un personaje famoso, a un político, a un magistrado o a alguien medianamente relevante por su posición social o económica o política en un pleito, por ejemplo, de corrupción, va a pelear es en contra de la presunción de culpabilidad. El riesgo de error jamás se va a decantar hacia la presunción de inocencia, hacia las falsas absoluciones como preferencia epistémica, nada, pero para nada. ¿Esto qué implica? Que el diagnóstico teórico es muy sencillo, que el diagnóstico práctico es profundamente problemático y que lo es más porque se está guardando un silencio cómplice desde muchos ámbitos, tanto de la práctica profesional como de la academia. Ya nadie quiere hablar de eso. Los peladitos, le decimos peladitos a los jóvenes de la generación Z, tienen muchos términos que me parecen muy chistosos, pero ahora es el de FUNAR. Entonces, cualquiera que hable de esto, cualquiera que quiera abordar con seriedad la locura que implican muchos de los criterios de corroboración periférica para delitos sexuales, porque no corroboran nada, quizás por eso hacen tanto énfasis en lo periférico, implica inmediatamente quedar funado.
implica ser tildado de machista, implica ser tildado de alguien que quieres agraviar a las víctimas de verdad, cuando lo que queremos es que las víctimas de verdad obtengan justicia, pero que no hayan personas inocentes que salgan condenadas para que otras víctimas de verdad sí puedan obtener justicia. Se mezclan las discusiones. Bueno, Entonces nos vamos del centro del asunto y terminamos con un diagnóstico bien triste, creo yo. sí, sí, y en gran parte lo comparto. Ahora entiendo por qué decís que no a lo del análisis económico, también volviendo al principio de la pregunta. En Argentina decimos cancelado. Cuando uno dice algunos Epa, temas medios polémicos, sí, queda sí, como sí. cancelado. No obstante, ahora tocaste varios puntos. Uno de ellos creo que lo podría resumir en política criminal, esas decisiones que el Estado decide perseguir o no perseguir. Y ahí sí tengo una duda que creo que la podemos compartir. ¿Cuál es el paso que queda en la enseñanza de la litigación? ¿O es solamente un paso en la enseñanza de la litigación o converge también con otras áreas? ¿Cómo lo ves vos que estás, bueno, ahora estás también en otra universidad más, estás en el externado, estás en el Rosario, enseñás a defensores públicos, estás dando muchos cursos, también trabajás, o sea, me interesa mucho tu opinión y creo que seguramente al auditorio también, porque estás en contacto con todos los aprendices, bien en el buen sentido de la palabra, que van a ser los que van a dar este salto, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que hago parte de los aprendices del sistema porque este es un sistema que se ha venido forjando mientras que todos vamos aprendiendo sobre él al Totalmente, tiempo y sobre todo mientras que todos vamos totalmente. buscando una identidad propia para nuestros sistemas. Un problema enorme quizás de los inicios fue intentar parecernos tanto al sistema norteamericano cuando hay diferencias sustanciales casi irreconciliables en muchos de nuestros sistemas, salvo ustedes que sé que tienen algunas figuras de jurados populares y demás, pero que aún así no es que ahora vean con tan buenos ojos la idea de sencillamente replicar un modelo anglosajón. Creo que hay un asunto. Pero haciendo parte de como este grupo de aprendices del sistema, yo creo que hay dos aspectos fundamentales, que son quizás tres, que son esenciales para el asunto. Primero, entender que hablar de litigación no es hablar de una rama independiente, no es hablar de un ente con vida propia ni De nada un parecido. compartimiento estanco, ¿no? Nada, en realidad yo creo que es hablar de puentes. Y si tú te pones a pensar, nuestro trabajo en realidad consiste en tender puentes. ¿Cuáles son los puentes que nosotros intentamos tender? Aquellos entre lo que sucede, para lo quemado son las salas de audiencias que quedan allí aquí en Bogotá, entre Palo Quemado, entre la sala de audiencias y entre lo que está estudiando Jeff Kukuka en Claro. Estados Unidos acerca de los sesgos cognitivos en los peritos, entre lo que un juez va a decidir ahorita quizás a las 5 de la tarde sobre la libertad de un ser humano y lo que Itay Eldrode está identificando que sucede con la variabilidad en las opiniones periciales. Es intentar decirle a un magistrado aquí de la Corte Suprema de Justicia que jamás ha estudiado nada sobre psicología del testimonio y aún así todos los días toma decisiones sobre la vida de seres humanos basándose en valoración de prueba testimonial, Dándole peso. que no solamente está el riesgo de la mentira, que no solo debería preocuparse de descartar que quien está haciendo alegaciones las falsee Ujú. completamente, sino que también, pues, hombre, la psicología del testimonio lleva décadas advirtiéndonos de otros riesgos de equivocación con fuentes bien concretas y con datos bien particulares. Eh, yo el reto lo veo es ahí. Primero en entender que la litigación es eso, un puente. Yo quiero tomar y el dolor, yo me imagino las cosas de Cúcuca para hablar de tal vez algo más cercano a nuestro contexto. Yo hablo en las audiencias de José Manuel Muñoz, yo hablo de Enrique Cheburúa, este padre del enfoque traumatogénico desde el punto de vista de las pericias de evaluación de daño psíquico. Yo intento hablar en la sala de audiencias de cómo la Academia Nacional de Ciencias en el 2025 acaba de recomendar algo que muy poca gente sabe hasta este momento, vamos a ver si logramos difundirlo, que además contraría cientos de años de opiniones periciales, y es el hecho de que se considere inadmisible que un perito médico legal opine sobre la manera de muerte. Es una locura. ¿Por qué? Porque es altamente subjetivo, porque es altamente especulativo, porque acrecenta el riesgo de error.
Y ni- Claro, entendiendo la causa de muerte como la condición médica o lesión que produjo médicamente la muerte y entendiendo la manera de muerte como una opinión particular, como una opinión subjetiva, como una opinión muy personal del médico acerca de cómo él cree que sucedió. Manera de muerte accidental, homicida, indeterminada, natural y por especificar. Deben ser tal vez las 5 maneras de muerte o algo parecido. Yo creo que la función es esa. Primero, entender que debemos tender puentes, que para eso es que estamos acá, que la litigación es el puente entre lo que está diciendo la Academia Nacional de Ciencias con este grupo de médicos de Harvard en el 2025 Ujú. y lo que el juez de Palo Quemado necesita aplicar para quizás no condenar a un ser humano inocente. Primero. Segundo, formar a los estudiantes desde muy pequeños, que crezcan ya con esta idea en la cabeza, que crezcan ya con la lógica de que sí se condenan a personas inocentes, de que esto no es un mito, de que esto no es un chiste, de que esto no es una leyenda, de que esto es algo que pasa todos los días, que nos puede tocar a todos en Ujú. algún momento, que está tocando a muchas personas y de que esto es algo que se puede evitar, pero que evitarlo requiere un montón de esfuerzo. Y lo último, pelear con el escepticismo o en contra del escepticismo que rodea a muchos de los operadores de justicia. Porque es la idea de llevamos 40 o 50 años haciéndolo igual. ¿Qué es lo que se Sí. supone que está mal? Y yo este chiste es de Carmen Vázquez y me dio demasiada risa cuando lo escuché, porque estábamos hablando justamente de unos psicólogos Ujú. que decían como, pero es que llevamos 40 años haciendo lo mismo. Y Carmen y yo decíamos, sí, pues 40 años haciéndolo mal. Y Carmen sale y dice, sí, pues es como la señora que dice, no, pues estoy en un matrimonio hace 40 años, no soy feliz porque siempre me han maltratado. Pues amiga, date cuenta, pues es lo mismo. Quizás el hecho de que llevemos 40 o 50 años haciendo las cosas mal no debería ser justificación para seguirlas haciendo así, sino más bien un aliciente para mejorarlas, para cambiarlas, para implementar reformas serias, reformas de fondo. Para eso necesitamos voz y para eso necesitamos una voz potente. Esa voz potente solo puede venir de un grupo serio de profesionales, docentes, juristas, también prácticos, que se dediquen a analizar lo que está mal, a diagnosticarlo y a hacer propuestas sensatas que se puedan implementar. Da para hablar muchísimo más, pero siempre en estas entrevistas, vos las viste, hay como un segundo bloque. Yo con esto tengo para hacerte 20 preguntas y me encantaría tener toda la tarde para hacerlo, pero ya con esto voy a cerrar un poco el bloque jurídico. Y en el segundo bloque, a mí me gusta hacer dos preguntas bien puntuales. Una, traigo alguna palabra que sé que a vos te marcó, pero quiero que el auditorio, digamos, lo conozca, y otras te voy a pedir una recomendación. Entonces, dentro de la palabra, con vos voy a hacer una excepción por la mitad que tenemos y porque creo que la vas a relacionar muy bien. Una es Girona, no como ciudad, que sabemos que es una ciudad preciosa, pero ¿qué significa Girona para vos? Pero sobre todo, después de que te conocemos bastante, cuando vos llevaste tu proyecto de contrainterrogatorio allá por 2022 en Girona. ¿Cómo te marcó eso? Definitivamente. Es un antes y un después. Para mí, Girona es el presente y el futuro de lo que requiere la litigación. No solo Girona, pero al menos sí es el movimiento más fuerte. Claro, eso súmale por favor el trabajo de Marina Gascón, eso súmale el trabajo de muchos otros, también en el ámbito latinoamericano que están Totalmente. haciendo cosas profundamente serias, profundamente rigurosas, pero pues sí, se convirtió en eso, como se convirtió en la casa y se convirtió en esta idea de que se pueden hacer las cosas mejor, de que la voz potente que queremos se puede lograr. Por eso es bien personal. Y después, por último, algún libro que recomiendes. En este sentido puede ser alguno de literatura que vos le hagas un puente, como No, parafraseándote, o no, otro yo no jurídico. podría recomendar una cosa distinta. Hay uno de Chris Fabricant, que es el Mm. director nacional de litigación del proyecto Inocencia, que se llama Junk Science, Ciencia Basura. Uf, es una bestialidad de, de producción entre literaria e investigativa, de corte también científico en muchos apartados, que lo que busca es reflejar la inmensa cantidad de casos y el cómo las pruebas periciales erradas, exageradas, en algunas ocasiones inclusive fraudulentas, con Mm. tergiversaciones de parte de los peritos, han llevado tantos inocentes a prisión. Es un libro obligado. Librazo, y hago propia la recomendación porque vos me lo recomendaste en aquel entonces y sí, es un Es librazo. una bestia. Es una bestia. Juan, honradísimo de tu tiempo, de tu espacio, Y de así tu que amistad.
Muy De tu amistad, agradecido. obviamente. Más que agradecido, muchísimas gracias.